Si tenés zanahoria en casa, tenés que preparar estas 3 recetas saludables y deliciosas. Las podés hacer de forma muy fácil y rápida, así que son muy prácticas. Veremos cómo hacer una tortilla de avena, zanahoria y queso que se prepara en sartén con solo 3 ingredientes y no lleva huevo. También haremos una pizza de zanahoria y avena, muy saludable, sin harinas ni levaduras y que a los niños les encanta. Por último, veremos cómo hacer un omelette de zanahoria con solo 3 ingredientes, que podés rellenarlo como más te guste y es muy fácil de hacer. ¡Comencemos! La cocina de Zoe. En un recipiente colocamos 7 cucharadas de avena. Agregamos 14 cucharadas de agua. Mezclamos bien hasta hidratar toda la avena. Y vamos a reservar y dejar reposar hasta que preparemos el resto de los ingredientes. Vamos a utilizar una zanahoria grande. Vamos a pelarla y a rallarla. Una vez que rallamos toda la zanahoria, traemos la avena que dejamos hidratar y también vamos a utilizar queso rallado. En mi caso estoy utilizando queso Senda, que es un queso semiduro. En una sartén caliente a fuego bajo, colocamos un chorrito de aceite y distribuimos por toda su superficie. Yo voy a agregar media cucharada de ajo picado para saborizar las zanahorias, pero ustedes pueden utilizar los condimentos que les gusten, como tomillo, perejil, orégano, etc. Agregamos la zanahoria rallada. Mezclamos bien. Condimentamos con una pizca de sal y pimienta a gusto. Mezclamos y dejamos cocinar tapado por aproximadamente unos 2 o 3 minutos hasta que la zanahoria esté un poquito más tierna y aromatizada con el ajo. Quiero recordarles que al final del video tienen todos los ingredientes con sus cantidades. Vamos mezclando para que se cocine parejo la zanahoria. Una vez transcurrido el tiempo, retiramos del fuego. Lo colocamos en un recipiente. Agregamos la avena que dejamos hidratar previamente y que va a tener una textura pegajosa. Mezclamos hasta integrar bien todos los ingredientes. Dale me gusta. Suscríbete, por favor. Reforzamos con una pizca de sal. Y por último, agregamos el queso rallado. Y seguimos mezclando hasta integrar bien y que nos quede una masa homogénea. En una sartén caliente, a fuego medio bajo, colocamos un chorrito de aceite y distribuimos por toda su superficie. Agregamos la preparación y la estiramos sobre la sartén, dándole forma a nuestra tortilla. En mi caso, estoy utilizando una sartén de 24 centímetros. Si ustedes utilizan una sartén más grande, pueden agregar más cantidad de los ingredientes. Y vamos a dejar cocinar tapado por aproximadamente unos 5 a 10 minutos.
Si les gusta esta receta, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, pinchando la campanita de las notificaciones para recibir las recetas nuevas. Compartan este video con sus amigos y personas queridas y no se olviden de darle me gusta. Recuerden que cada cocina es distinta, por lo tanto vayan revisando cada cierto tiempo, ya que puede haber variaciones en los tiempos. Si les gustó esta receta, quiero recomendarles esta tortilla de queso muy fácil de hacer y muy deliciosa con solo 3 ingredientes. Se las dejo acá arriba y también en la descripción. También quiero recomendarles estas hamburguesas de atún con solo 3 ingredientes, sin huevos, sin pan y sin harinas. Se las dejo acá arriba y en la descripción. Una vez transcurrido el tiempo, vamos a tomar un plato, vamos a agregarle unas gotitas de aceite y la distribuimos por toda su superficie para ayudarnos a dar vuelta a la tortilla. Colocamos nuevamente un chorrito de aceite y lo distribuimos por toda la sartén. Y colocamos la tortilla. Dejamos cocinar por aproximadamente 2 minutos más. Y retiramos del fuego. Simplemente arrastramos la tortilla a un plato y ya la tenemos lista. Como pueden ver, es muy fácil de hacer. Es una receta muy práctica, nutritiva, saludable y sobre todo muy deliciosa. No dejen de probarla, que les va a encantar. En un recipiente colocamos media taza de avena. Pueden utilizar la avena que prefieran, ya sea en hojuelas o en forma de harina. Agregamos media taza de agua, mezclamos bien y vamos a dejar reposar mientras preparamos el resto de los ingredientes. Lo ideal es remojar la avena por aproximadamente 8 horas, ya que de esta forma se aprovechan al máximo todos los nutrientes. Pero si están apurados, como en mi caso, les recomiendo que utilicen la avena instantánea, que tiene un proceso de precocción. Pueden encontrar más información en sowecocina.com. También utilizaremos una zanahoria mediana, la pelamos, cortamos las puntas y la rallamos. En una sartén caliente, a fuego mínimo, colocamos unas gotitas de aceite y agregamos la zanahoria rallada. Añadimos una pizca de sal y de pimienta a gusto. Mezclamos bien y dejamos cocinar tapado por aproximadamente unos 5 minutos. No queremos que la zanahoria esté completamente cocida, simplemente que esté un poco más tierna y absorba el sabor de los condimentos. Una vez transcurrido este tiempo, retiramos del fuego. En un recipiente colocamos la avena remojada, agregamos un huevo y mezclamos bien hasta integrar. Agregamos la zanahoria rallada, mezclamos bien. Si les gusta esta receta, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, pinchando la campanita de las notificaciones para recibir las recetas nuevas. Compartan este video con sus amigos y personas queridas y no se olviden de darle me gusta. Y reforzamos con una pizca de sal y pimienta. En una sartén caliente, a fuego mínimo, colocamos unas gotitas de aceite y distribuimos por toda su superficie. Es muy importante utilizar la hornalla más pequeña de la cocina y la temperatura mínima, ya que esto ayudará a que la cocción se realice perfectamente. A esta receta también pueden realizarla en el horno sin ningún inconveniente. Con la ayuda de un paño, quitamos el exceso de aceite y distribuimos bien. Agregamos la preparación y distribuimos por toda la superficie de la sartén.
y vamos a dejar cocinar tapado por aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Recuerden que al final del video tienen todos los ingredientes con sus cantidades. Una vez transcurrido ese tiempo, con la ayuda de una espátula, despegamos la masa de la sartén hasta verificar que está completamente suelta. Vamos a observar que ya está firme la masa y por lo tanto podemos darle la vuelta. Con la ayuda de un plato le damos la vuelta. Colocamos nuevamente unas gotitas de aceite en la sartén y agregamos la masa. Ahora agregaremos los ingredientes que nos gusten para nuestra pizza. En mi caso, agregaré salsa de tomate natural, jamón cocido y por último el queso. En mi caso estoy utilizando queso rallado, ustedes pueden utilizar el queso que quieran, así como pueden agregar todos los ingredientes que les gusten a su pizza. Y dejamos cocinar tapado por aproximadamente de 5 a 10 minutos más, hasta que la masa esté bien cocinada y el queso derretido. Una vez transcurrido este tiempo, retiramos del fuego. Desmoldamos con la ayuda de una espátula. En mi caso, agregaré una pizca de orégano, que me gusta mucho, y ya está lista nuestra pizza de zanahoria y avena. Como pueden observar, es muy fácil de preparar, de forma rápida. No dejen de probarla, que les va a encantar. Tomamos una zanahoria mediana, cortamos las puntas, la pelamos y la rallamos. En caso de que utilicen verduras orgánicas, pueden dejar la piel lavándola previamente. Una vez que tenemos toda la zanahoria rallada, en una sartén caliente, a fuego bajo, colocamos unas gotitas de aceite y la distribuimos por toda su superficie. En mi caso, me voy a ayudar con un paño de cocina para distribuir el aceite y quitar el excedente. Opcionalmente, pueden utilizar medio diente de ajo picado para dar sabor a la zanahoria. Ustedes pueden utilizar los condimentos que prefieran, como perejil, orégano, pimentón, etc. Agregamos la zanahoria rallada, mezclamos bien, agregamos una pizca de sal, mezclamos y vamos a dejar cocinar tapado de 1 a 2 minutos. No queremos que la zanahoria esté completamente cocida, sino que esté un poquito más tierna y tome los sabores de los condimentos. Una vez que está lista, retiramos del fuego y colocamos en un recipiente. En otro recipiente colocamos un huevo. Lo batimos un poquito y lo agregamos a la zanahoria. Mezclamos hasta integrar bien. Reforzamos con un poquito de sal y volvemos a mezclar. En una sartén caliente, a fuego bajo, agregamos unas gotitas de aceite y distribuimos por toda su superficie. Agregamos la preparación, distribuyéndola por toda la superficie de la sartén, de forma tal que no nos queden huecos. Recuerden que al final del video tienen todos los ingredientes con sus cantidades. En un costado, que no esté tan próximo al borde, agregamos el queso cortado en cubitos pequeños. Ustedes pueden utilizar el relleno que prefieran, como por ejemplo jamón, verduritas picadas y cocidas previamente, tomates, hongos, etc. Y vamos a dejar cocinar tapado por aproximadamente 1 minuto, hasta que la base del omelette esté cocida y lista para llevar una mitad sobre la otra. Dejamos cocinar tapado unos segundos hasta que el queso quede más tierno.
Ya está listo nuestro omelette de zanahoria. Como pueden ver, es muy fácil de hacer, una receta muy práctica, liviana, ideal para acompañar con una rica ensalada y muy deliciosa. No dejen de probarla, que les va a encantar. Les mando un abrazo virtual muy fuerte a todos y nos encontramos en la próxima receta. ¡Nos vemos!